Petro se aculilló, quiso ponerse de gallito bravo, de gallito fino con Donald Trump, y Donald Trump, haciendo uso de las herramientas que tiene a su disposición, prácticamente dio ejemplo a todo el planeta de hasta dónde está dispuesto a llegar por defender los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Aquí, el informe especial de CTX. En CTX. Informe especial. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a Informe Especial en CTX. El Domingo Negro de Petro, cuando decidió retar al gobierno de los Estados Unidos, al nuevo gobierno de Donald Trump, generó una serie de situaciones muy graves, tanto para el país como para todos los ciudadanos y todos los colombianos. Para hablar de ese Domingo Negro y de las consecuencias que van a quedar a futuro a raíz de la decisión de la confrontación de Petro contra Donald Trump, pues vamos a hablar con Rafael Nieto Loaiza. Rafael, bienvenido. Jaime, muy buenas tardes. Bueno, Rafael, hablemos de ese Domingo Negro. ¿Cómo interpreta usted la decisión del gobierno Petro de retroceder, recular y prácticamente arrodillarse ante el gobierno de los Estados Unidos para calmar una situación que era realmente una avalancha contra el país? Jaime, quizás lo primero que haya que decir es que no es claro el motivo por el cual Petro, en la madrugada del domingo, entre las 3 y las 4 de la mañana, decidió cambiar su posición inicial. Él puso un trino a las 3 y 7 minutos donde decía que recibiría con flores a los deportados colombianos, y menos de 45 minutos después puso otro donde decía que había ordenado no permitir el aterrizaje de los aviones norteamericanos que venían con esos deportados colombianos que ya habían despegado. Hay que decir además, Jaime, que esos aviones tenían permiso colombiano para aterrizar en el país y se los negaron cuando ya estaban en vuelo, lo que hace el desplante aún más molesto. Y digo entonces que no es claro qué fue lo que generó ese cambio de posición. Todos sabemos que Petro tiene una adicción a la cuenta de X, a lo que se llamaba Twitter, eso lo sabemos todos. Esa es su manera, entre comillas, de gobernar, podríamos decir de desgobernar, pero trinar sobre una materia tan grave entre 3 y 4 de la mañana en sentido contrario produce una enorme cantidad de preguntas. Ya hoy sabemos que en la madrugada del domingo, durante todo el domingo, Petro no estaba en Bogotá, parece que estaba en Coveñas, lo que lo hace a uno pensar que la única explicación para esa curiosa pirueta de primero aplaudir y decir que se va a recibir con flores a los deportados colombianos y después negar el aterrizaje de los aviones que los traían, tiene que estar ligado al estado en que se encontraba Petro durante esas decisiones. Y reafirma una preocupación que tenemos hace mucho tiempo los colombianos sobre si Petro tiene un problema de adicción al alcohol o a las drogas o a ambas cosas. Eso primero. Segundo, la patraciada, la reculada, en mi opinión, era inevitable, Jaime, porque las consecuencias para él, para su familia, para sus allegados, para la Colombia humana y el pacto histórico, que es el partido de gobierno, para los funcionarios del gobierno, iban a ser todas muy graves. Ya Trump había anunciado que se revocaban las visas y los permisos de entrada a los Estados Unidos, que aplicarían sanciones bancarias y financieras a esas personas, es decir, que era probable que entraran a la lista OFAC y hubiese prohibiciones para transar y realizar operaciones comerciales con ellos.
que además les iban a congelar las cuentas bancarias y los activos en los Estados Unidos, digamos, todas medidas que aunque no se anunciaron explícitamente, eran posibles en el marco de las atribuciones que tiene Trump y a las cuales Trump hacía referencia en su comunicado en relación con Colombia. Digamos que las consecuencias para él y para sus allegados y para su familia y para el partido político y para los funcionarios del gobierno iban a ser muy graves. Pero en realidad eso al final era problema de ellos. Allá verían si asumían o no esas consecuencias. Lo que venía para el país era con mucho, pero con mucho más grave. Porque los aranceles del 25% en la primera semana afectaban de entrada directamente a los floricultores, que se encuentran apenas a un par de semanas del evento más importante de las exportaciones colombianas, que es el San Valentín en Estados Unidos, que se celebra el 14 de febrero, de manera que los iba a impactar, los iba a golpear directamente. Y son el 70% de las operaciones de exportación de flores del país las que se producen en estas fechas. De manera que ahí ya había un impacto directo. Pero además, con lo que venía después, con el 50% después de la primera semana de aranceles adicionales, se iban a afectar el café, el banano, el petróleo, el oro, todas las exportaciones colombianas. Creo que no podemos olvidar que cerca del 30% de las exportaciones del país van hacia los Estados Unidos, que es nuestro mercado más importante, que no es nuestro socio comercial más importante de lejos. Ahí de entrada, Jaime, había una contradicción. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas Petro había dicho que no se podía discutir o entrar a una confrontación con Venezuela porque había unas exportaciones colombianas de 700 millones de dólares. Bueno, las exportaciones colombianas a los Estados Unidos hasta noviembre, es decir, ni siquiera el año completo del año pasado, alcanzan los 13.100 millones de dólares, es decir, 15 veces más que las exportaciones a Venezuela. No tenía ninguna lógica, no, comillas, pelear con Venezuela y en cambio sí pelearse con los Estados Unidos. Y los impactos hubieran sido demoledores en materia de las exportaciones colombianas. Pero para rematar, Jaime, Petro de gallito fino, que resultó no serlo, claramente, más bien terminó aculillado, dijo que en retaliación pondría él una arancel del 25% a las importaciones de los Estados Unidos y después del 50% a las importaciones de los Estados Unidos. Es decir, respondería con la misma moneda que Trump. Y ahí pues el impacto no sería solamente sobre las exportaciones colombianas, sino también sobre las importaciones que hacemos de los Estados Unidos, que son las más importantes también para el país. E incluyen medicinas, elementos químicos, en fin, toda clase de asuntos y materias que son fundamentales para la economía colombiana. Por ejemplo, la soya, el maíz, con el cual se hace el grueso del concentrado para nuestros animales. El impacto hubiera sido tremendo para esas importaciones, hubiera generado de inmediato una presión inflacionaria muy alta y tenía además esas decisiones un impacto adicional. De hecho, en mi opinión, eso va a ocurrir, vamos a ver si moderadamente. ¿Qué impacto? El primero, que los inversionistas norteamericanos en Colombia, Jaime, verían con enorme preocupación esa fractura de carácter diplomático y comercial entre los dos países y muy probablemente dejarían de invertir en Colombia los que estuvieran previendo que lo iban a hacer y muchos que ya lo hicieron estarían pensando en cómo salir de nuestro país, con un costo enorme para Colombia. Habría una mayor presión sobre el dólar y muy probablemente se hubiera disparado su valor, con un costo adicional para todos los colombianos, pero también para el gobierno. ¿Por qué? Porque la deuda colombiana es muy grande y tendríamos que pagarla con un dólar más caro. Y habría otro impacto adicional. Los tenedores de deuda colombiana, Jaime, norteamericanos, probablemente saldrían de los TES y de los papeles colombianos porque serían ciertamente muy riesgosos, se desvalorizarían y habría que pagar mucho más por ello. Y por tanto, Colombia tendría que endeudarse pagando intereses muchísimo más caros que los que ya se están pagando, que son hoy muy caros en comparación con el gobierno de Duque. A todo esto, y como si no bastara,
Creo que a Petro y a su equipo de gobierno se le olvidó otro punto adicional, y es que los organismos multilaterales, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están sujetos a un veto por parte de los Estados Unidos. De manera que no era simplemente que el costo de la deuda colombiana se aumentara, sino que corríamos el riesgo que incluso los organismos multilaterales no le prestaran al país. Es decir, terminaríamos como unos parias. En la combinación de todo esto, habría por supuesto una debacle en materia de crecimiento económico, un aumento sustantivo del desempleo, muchas empresas de importadores y exportadores colombianos se irían a la quiebra y por tanto sus trabajadores quedarían todos en la calle, habría menos crecimiento, un mayor costo de la deuda, más dificultades para endeudarse. Perderíamos, por supuesto, yo no tengo la menor duda, la calificación internacional de las calificadoras de riesgo, con lo cual también ahí, por otro costado, aumentaría el costo de endeudarse. Es decir, por donde usted lo mire, era un desastre. Y yo creo que al final algo de sensatez hubo, no creo que en Petro, pero sí en sus funcionarios de gobierno, que obligó a que Petro reculara. Y fíjese usted lo particular, Jaime. El señor Petro dijo durante el día de ayer a aquellos que le estábamos llamando a la cordura y a que aceptara las deportaciones, que eran cipayos, fue la expresión que usó, y arrodillados. Y el que terminó arrodillado y de cipayo fue Petro. Rafael, este tema de hacer confrontaciones contra los Estados Unidos y contra el gobierno Trump, justamente en el momento en que el país, las ayudas están suspendidas y el país está siendo monitoreado por el gobierno de los Estados Unidos para ver la alineación de nuestro gobierno con las nuevas políticas en los Estados Unidos, es del todo irresponsable y hasta disparatado. ¿Qué opina usted al respecto? Absolutamente irresponsable. Las consecuencias hubieran sido nefastas, como he tratado de describirlo en mi respuesta anterior, Jaime. Era ciertamente un golpe mortal para la economía colombiana y lo hubiera sido también para el gobierno de Petro. Vea usted a Petro quejándose porque no le aprobaron la nueva tributaria que le iba a generar alrededor de 9 billones de pesos, que es algo menos del 10% del presupuesto. Ahora el gobierno culpa a esa negativa del Congreso de todos los problemas que tiene y a todo le echa la culpa a esos congresistas y a no tener esa tributaria, lo que es una soberana estupidez, por supuesto, porque uno cuando tiene más de 500 billones de pesos de presupuesto no debería quejarse porque no le aprueben 9. Eso para empezar. Pero en semejante crisis fiscal que tenemos, porque la tenemos muy grande, el gobierno hubiera dejado de ingresar los impuestos correspondientes a las exportaciones y a las importaciones a los Estados Unidos. Habría también dejado de ingresar los IVAs correspondientes. Es decir, tendría menos ingresos fiscales que los que ya hoy no tiene. En fin, por donde usted lo mire, las consecuencias eran terribles para el gobierno y para todos los colombianos. Sí. Ciertamente, cazar esa pelea fue irresponsable, fue absolutamente irresponsable. Claro que sí. Vamos a un corte comercial y continuamos con Rafael Nieto Loaiza aquí en Informe Especial. Derecha ciudadana, por ti, por Colombia, por nuestra libertad. Derecha ciudadana, siempre en defensa de la democracia, de las instituciones y la verdadera paz. No buscas fama, se olvida la verdadera paz. DJP Ingeniería Electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en Informe Especial de CTX, hablando sobre el Domingo Negro de Petro y las consecuencias que vamos a tener a partir de toda la irresponsabilidad
comunicacional, toda la irresponsabilidad como jefe de Estado que tuvo Petro con respecto a los aviones cargados de deportados. Yo le preguntaba el tema de la irresponsabilidad, Rafael, por un hecho muy particular, y es que tenemos un incendio enorme en el Catatumbo, otro en el Cauca, otro en el Guaviare y otro también en Arauca, que son hechos muy graves de orden público. Tenemos unas Fuerzas Armadas sin equipos, sin logística para desplazarse, los helicópteros Mi-17 paralizados en conservación, y las ayudas de los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa son muy importantes, resultan fundamentales para la operación de nuestras Fuerzas Armadas. Ponerse a disputar en una pataleta fundamentalista del antiimperialismo de los años 50, ponerse a disputar contra el gobierno de los Estados Unidos en pleno monitoreo es condenar al país a una violencia extrema en todo el territorio nacional. Pero no estoy seguro, Jaime, de si eso realmente le importa a Petro, porque todas las decisiones que ha tomado en materia de seguridad son decisiones contrarias a proveer la posibilidad de que los colombianos disfruten de sus derechos y libertades sin interferencias arbitrarias de parte de los criminales. Mire usted rápidamente el panorama. Renunció de hecho a la lucha contra el narcotráfico. Las cifras son aterradoras. Jamás habíamos tenido tantos cultivos de coca ni se ha producido tanta cocaína como ahora durante el gobierno de Petro. 240.000 hectáreas a 31 de diciembre del 2023. Al 2024 deben ser aún muchas más. Debemos estar produciendo alrededor de 3.000 toneladas de cocaína. Jamás, nunca en nuestra historia, habíamos producido tanta coca y tanta cocaína. Sacan pecho Petro y los de la izquierda diciendo que han aumentado las incautaciones. En realidad es una mentira. Proporcionalmente, no habíamos tenido tan pocas incautaciones casi en los últimos 20 años. Estamos incautando mucho menos en realidad en comparación con la producción de cocaína. De manera que ahí Petro renunció realmente a esa batalla y los únicos que han salido beneficiados son los grupos violentos vinculados con el narcotráfico. La fuente principal de ingreso de esos grupos violentos es esa, el narcotráfico. Pero además las fuentes paralelas también están disparadas. La minería ilegal está boyante y el secuestro y la extorsión, que habían el primero casi desaparecido en nuestra sociedad, ha retornado con una enorme fuerza y la extorsión está disparada. Lo que quiero decir es que entre la cocaína, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, las finanzas de los grupos violentos están sumamente fortalecidos. Y eso es lo que explica el crecimiento en número de hombres y en ocupación del territorio nacional por parte del Clan del Golfo, del ELN y de las disidencias y las reincidencias de las FARC. Así que lo que tenemos es un gobierno que no hizo la tarea, renunció a ella en la lucha contra el narcotráfico y que le ha permitido el fortalecimiento de sus finanzas a estos grupos violentos. Eso primero. Pero segundo, la paz total es un ejercicio total y absoluto de improvisación y un fracaso. Está mal pensada y mal concebida. Los ceses del fuego maniataron a la fuerza pública y le permitieron a los grupos violentos seguir ejerciendo sus actividades criminales con la certeza de que ni las fuerzas militares ni la policía los iban a combatir. Y eso, por supuesto, sumado al aumento, a la mejora de sus finanzas, ha generado lo que hoy vivimos, que son muy distintas zonas del país en una situación de control por parte de sus grupos violentos que hace que los ciudadanos se encuentren bajo el poder de fuego y la intimidación de estos criminales. Como si no bastara, como si no fuese suficiente, a la par de la paz total, Jaime, lo que tenemos es un ejercicio sistemático de debilitamiento de la fuerza pública.
acabaron con más de 60 generales, rompiendo el liderazgo al interior tanto de las fuerzas militares como de la policía. No hay presupuesto para el mantenimiento y la recuperación de equipos y materiales. Usted describía lo que está ocurriendo con los helicópteros MI, pero ese es un problema general en todas las fuerzas militares y no solamente con los helicópteros rusos. Ayer mismo el comandante general de las fuerzas militares decía que estaban moviendo tropa con helicópteros prestados por empresas privadas a la zona del Catatumbo, porque no tienen helicópteros para mover la tropa, helicópteros oficiales, helicópteros militares para mover la tropa, no están disponibles. Y eso demuestra el problema enorme de equipamiento y de mantenimiento que están teniendo las fuerzas. No hay moral de combate, les ataron las manos en la espalda, en fin. Tampoco tenemos una fuerza pública con capacidad para hacer una ofensiva contra los violentos. Llevamos ya hoy más de una semana de la tragedia del Catatumbo y no tenemos noticia, Jaime, del primer combate. No ha habido ni uno solo entre la fuerza pública y el ELN en esas zonas de Tibú y sus alrededores. Es verdaderamente preocupante. Es decir, rompen con el ELN, pero tampoco tienen capacidad para combatirlo. No deja de ser verdaderamente alarmante. Agregue usted, entonces, a unas finanzas fortalecidas de los grupos violentos vía narcotráfico, minería ilegal, secuestro y extorsión. A que la paz total maniató a la fuerza pública y le dio libertad a los grupos violentos y que por tanto en la combinación de ambas cosas se han expandido en el número de hombres y en la ocupación de otros municipios del territorio nacional. Y que la fuerza pública está en un momento de una enorme debilidad. A todo ello, agregue usted el tema de Venezuela, donde en lugar de dar la pelea que hay que dar, que es exigirle a Caracas que no tolere de ninguna manera que los grupos criminales colombianos usen su territorio y que si tienen algún tipo de relacionamiento con esos grupos criminales, lo terminen de inmediato, lo que hace el ministro de Defensa es reunirse con su par a cambio de nada. Así que también tenemos del otro lado de la frontera la posibilidad para los bandidos de usar como refugio, como lugar de aprovisionamiento logístico y de descanso, y además con vínculos con la Fuerza Armada Bolivariana, a los grupos criminales colombianos, de manera que estamos verdaderamente en el peor de los escenarios. En semejante crisis de violencia y de orden público y de seguridad, Jaime, el señor Petro decide, no sabemos en qué estado, cazar una pelea con los Estados Unidos. Con una advertencia adicional, Jaime, la información que yo había recibido de Washington es que estaban pensando en acelerar el estudio de certificación de lucha contra el narcotráfico en la Casa Blanca, que normalmente tiene lugar hacia mediados de año, y querían acelerarlo para tomar la decisión ahora y descertificarlos, riesgo que todavía existe, Claro. Con lo cual la cooperación norteamericana sería muy grave, pero también habría sanciones comerciales. Esa situación, esa coyuntura sigue presente, es un riesgo real y pende como una espada de Damocles sobre nuestra espalda, sobre nuestro pueblo. Finalmente, Rafael, ese escenario de confrontación de Trump contra Petro va a profundizarse mucho más. ¿Usted cómo ve eso de aquí hasta el 2026? Yo no creo que se vaya a profundizar más porque me parece que ya Petro aprendió la lección, y es que con Trump y la nueva administración norteamericana no se juega. Lo cierto, Jaime, es que nos usaron de ejemplo. Nos usaron de ejemplo. Hoy todos los países de la región, pero además los otros países del mundo, saben que el señor Trump no tiene límite para usar las herramientas que tiene en su mano en la línea de buscar sus intereses estratégicos. Usted no va a ver otros, perdónenme la expresión, tontos haciendo lo mismo del señor Petro. La lección está aprendida. Habría que decir una cosa adicional, Jaime. Los argumentos de Petro además eran todos falaces, eran mentirosos. Insinuó que Brasil y México estaban en la misma posición que él. Falso. El
El 24 de enero a México llegaron 4 aviones con deportados mexicanos. Hubo un rumor de que desde México habían rechazado uno de esos aviones. Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería mexicana salió públicamente a desmentirlo, dijo que estaban en la mejor disposición de recibir a todos los deportados mexicanos, que eran bienvenidos a México, y además sacó pecho con base en lo que en la Cancillería mexicana decían eran las mejores relaciones con los Estados Unidos. Brasil tampoco entró a esa pelea. De manera que ese argumento de que éramos todos los dignos de América Latina discutiendo con el señor Trump era falso. El argumento mismo de la dignidad era falaz. Dígame usted cómo puede ser más digno rechazar a unos colombianos que vienen deportados y obligarlos a quedarse en las cárceles norteamericanas donde estaban, y que eso sea más digno a la posibilidad de que lleguen a Colombia a estar con sus familiares. No tenía ningún sentido. Ese discurso de la dignidad en realidad era contrario a los hechos y verdaderamente cruel e inhumano con esos deportados. Pero el tercer punto tampoco deja de ser relevante. Ocurre que entre el 2003 y el 2024 casi 25.000 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos. Algo menos de 14.700 solo en el año fiscal del 2024. Con Biden, pues, era posible recibir a los deportados colombianos y con Trump no. ¿Pero por qué? Y entonces alguna gente en la izquierda decía, no, pero es que con Biden llegaban en aviones civiles y no llegaban esposados. Falso. Llegaban también en aviones militares y también llegaban esposados. En las mismas circunstancias, hay videos múltiples de esas deportaciones. No, el señor Petro decidió ponerse gallito fino frente a Trump, que llevaba apenas una semana en el cargo. Y el último punto también me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, Jaime. Esa decisión de Petro era contraria a la Constitución y contraria a la ley, porque la Constitución en su artículo 24 dice que todos los colombianos tenemos derecho a circular libremente por el territorio nacional y a entrar y a salir de Colombia sin restricciones distintas a la ley. Y la ley de migración, que es del 2021, decía además que hay un derecho consagrado explícitamente en uno de esos artículos al retorno. Es decir, que un colombiano que está en el exterior tiene derecho a retornar a su país. Bueno, pues esos derechos estaban siendo negados y conculcados con Petro con su decisión. De manera que por donde usted lo mire, lo que hizo Petro ayer fue un exabrupto, un ejercicio de una enorme responsabilidad y de soberbia. Pretendió mostrarse como un Aureliano Buendía, como un Allende, y terminó, como él describió ayer a sus contradictores, como un cipayo arrodillado y humillado. No, para adelante, Jaime, ese error Petro no lo vuelve a cometer, porque lo pagaría sumamente caro. Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estos minutos para CTX. Ha quedado muy claro el panorama, lo que pasó y lo que podría pasar de aquí en adelante. Un abrazo en la distancia y nuevamente nuestra gratitud. Un abrazo para usted, Jaime, y un saludo muy afectuoso y cordial para todos los que nos ven en CTX. Muchas gracias y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial en CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, la contundencia de los hechos.